Fin de espacio promocional y publicitario. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:09. Instituciones multilaterales, abramos los problemas, ¿qué es lo que quiere, etcétera, por no poder pagar su deuda? Recupere y pueda seguir pagando, si es que es legítimo. Rescate el Fondo Monetario para inyectar de ajustes tremendamente duros que probablemente hay que hacer algunos ajustes para garantizar. No van. Lo único que hacen es transferirse y garantizar. Siempre Ecuador y América Latina, hasta en las épocas, puedo decir, no pago la deuda, y como había que garantizar la deuda, sobre todo con los de memoria, lo que está sucediendo en Grecia, porque vengan a darnos su ayuda, entre comillas, condicionamiento, para garantizar que el Banco Mundial al país, y por otro lado salen a en América Latina tenía en momentos determinados era capacidad impuesta por estos organismos durante décadas, todo capacidad de ahorro, tenemos el coeficiente es decir, nos estuviéramos endeudando para invertir, y eso es pan para hoy, hambre para mañana. Exa FM. Esto ocurría en abril del 2013. Y en abril del 2013 también en una visita a República Dominicana, como señala el autor de esta crónica de investigación en la revista Plan B, los del fondo como turistas, bienvenidos, pero si vienen como nuevos virreyes, por el mismo avión se van. Ese más o menos era el perfil como trataba. Y ahora, ¿cómo es que cambian las cosas, Gonzalo? Bueno, cambian porque la situación es desesperada y un poco desmienten esa visión que le presentaba a Gestoso en el 2013 el presidente. En efecto, parte del dinero que vendría sería para pagar deudas, pero no deudas al exterior, sino deudas a los proveedores. Me dicen esas mismas fuentes que la deuda, tal vez Ramiro sepa algo de esto, la deuda del gobierno nacional con los proveedores bordea los 5,000 millones de dólares. Es decir, con los que construyen carreteras, con los que proveen de medicamentos, servicios a los diferentes organismos del Estado, 5,000 millones. Entonces, de esos 3,000 o de 2,500, lo que fuera que preste el fondo, una parte va a tener que ir a pagar esa deuda, y eso entraría de nuevo a la economía, porque a su vez estos proveedores tienen que pagar a sus subproveedores, a sus empleados, a los que les están debiendo. También se debe mucho dinero a las petroleras, pero ellas vendrían como última prelación. Primero pagarían a los otros proveedores una parte de lo que les deben, y con eso habría una cierta reactivación de la economía. Eso es lo que confiaban los banqueros y empresarios con los que hablé. Y esta es una hipótesis y es francamente un as bajo la manga, como digo yo, y que no nos podríamos haber imaginado nunca si hubiéramos seguido pensando pues como el presidente Correa, o creyendo que el presidente Correa sigue pensando como pensaba en el 2013. Ha ido cambiando. Ya sabemos que en el 2014 ya hubo un informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía ecuatoriana que fue entregada en Washington, que nunca se ha hecho público, solo salió un comunicado de prensa, en la que ya le llamaban la atención al gobierno de que debía reducir su déficit fiscal, entre otras cosas, el Fondo Monetario. Y ahora en julio estuvo una misión, por tanto, sí hay una reaproximación después de tantos años de insulto a ha habido una reaproximación con el diablo. Y entonces ahora que se comprueban estas cosas que yo del siglo XXI, economista, un revolucionario de mente lúcida y corazón ardiente, puede aceptar, dice Gonzalo, un préstamo del Fondo Monetario
internacional. Está el economista Alberto Acosta Burneo también en línea. Gracias por la información. Alberto, muchísimas gracias. Aquí estamos con Gonzalo Ortiz Crespo y nos acompaña también el economista Ramiro Crespo. Ustedes deben ser poco parientes, ¿no? Gracias. Así es. A mucha honra, Ramiro. Es mi Qué buena nota, qué buena nota. A ver, Ramiro, no tocayo, ¿cómo es que un socialista del siglo XXI, un revolucionario de mente lúcida y de corazón ardiente puede estar aceptando con el tiempo y las aguas un préstamo al FMI? Bueno, hemos visto en el caso de Grecia que se aceptaron condiciones que al comienzo parecía que no se iban a aceptar. Y lo interesante en el caso de Grecia es que el primer ministro que tuvo que aceptar las condiciones en contra de todo lo que había dicho, en contra de que lo que había dicho que no iba a aceptar, etcétera. Tuvo que aceptar las condiciones porque si no iba a haber un pánico bancario formidable. El momento que levantaban el congelamiento de depósitos, todo el mundo iba a retirar sus euros, ¿no? Bueno, el mismo ministro fue elegido nuevamente, respaldado por el pueblo griego, que en definitiva vio que la alternativa era tremenda. Está empecinado en el señor, ¿no? El pueblo griego. El pueblo griego básicamente vio que si no aceptaba el primer ministro estas condiciones, lo que tenían que hacer era, cuando se abra el sistema financiero, iban a recibir una nueva moneda probablemente, y decidieron quedarse con el euro sólido que con la nueva moneda. Y al punto tal que le reeligen. O sea que eso es un espaldarazo que le dan, en el sentido de que se dan cuenta que era que no tenía muchas opciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también llega un momento en que no hay opciones. Es muy fácil tener una retórica X cuando el precio del petróleo está alto, pero cuando el precio del petróleo está bajo, no hay inversión extranjera directa, no hay, el sector privado ecuatoriano no responde porque no tiene confianza, entonces las cosas cambian. Pero el Fondo Monetario Internacional, perdona la interrupción, no es que da y no busca también una réplica de cumplimiento de algunas disposiciones y pedidos que puede formular al país prestatario o prestamista. Al contrario, ¿no? El país que recibe o va a recibir el crédito tiene que adquirir también el compromiso que aludían los políticos de 3 generaciones, que me correspondió a mí estar con ellos, de 3 generaciones político-electorales. Ellos han estado permanentemente atacando al fondo por las exigencias del FMI, que siempre fueron complicadísimas. Y esa es una pregunta que se hace Gonzalo Ortiz. Y tiene respuestas. ¿Verdad, Gonzalo? Bueno, sí, lo que yo digo es que algunas de estas cosas se tomarían previamente como de propia iniciativa del gobierno. Por ejemplo, la eliminación del impuesto de salida de capitales, probablemente paulatinamente, ya está en la nueva propuesta de ley de alianzas público-privadas para la nueva inversión. Luego vendrá para la inversión existente, quién sabe, para los bancos, y quizás solo lo dejen para las personas naturales. Eso podría ser una medida previa. Pero ¿y hay otra también? Y habría otras. Por ejemplo, el no presentar las leyes archivarlas las leyes, que en parte ya se dio. Si nos dimos cuenta cómo fue presentado el informe sobre los 90 días de diálogos, la verdad de la milanesa es que están postergando la entrega de esas leyes. Y una condición del fondo sería que no lo presente. Y habría otras, por supuesto. Habría que hacer lo que el presidente llamó tan eufemísticamente la optimización del aparato gubernamental, ¿no? A ver, una cosa importante,
Hubo una visita por Skype en el 2014 y en el 2015 ya vino una misión físicamente. Yo creo que una cosa muy importante para que el Ecuador en esta nueva política económica vaya teniendo éxito, que es lo que esperamos, porque no queremos que el país no tenga éxito o por lo menos pueda manejar mejor esta crisis. Unas cosas que tiene que hacer es publicar la carta del fondo. El fondo da manda una carta a los países como consecuencia de su visita, que corresponde al artículo 4 del fondo. ¿Cuál es la obligación del país que recibe el país no tiene que publicarla. Puede hacer como hizo Brasil, que no la... Porque así vamos a ir sin buenas cosas. No nos olvidemos que somos miembros del fondo. Yo estoy de acuerdo, el presidente satanizó al fondo y ahora tiene que recurrir al fondo por necesidad. Pero qué bueno que lo que nunca se debió haber hecho es haber satanizado ni a los acreedores, ni al fondo, etcétera. No se debió haber declarado la deuda ilegítima y declarar una moratoria que ahora le está saliendo al país. Ahora, si entramos con el Fondo Monetario Internacional, una de las cosas que va a exigir el Fondo Monetario, y que no me parece que es inconveniente para el pueblo ecuatoriano, es que se sinceren las cifras y que lo que es deuda se le llame deuda y se ponga como deuda. Por ejemplo, los números que menciona Gonzalo, con la deuda, con los proveedores, con los contratistas, etcétera, todo eso debe estar claramente dicho y no tiene que haber la opacidad que hay. Pero eliminar el impuesto a la salida de divisas paulatinamente, primero para las empresas que hagan nueva inversión en el país, ya está en el proyecto de alianzas públicas privadas. ¿Qué más exigiría el fondo, Gonzalo? Bueno, no se sabe exactamente lo que exigiría, pero probablemente un presupuesto que ya lo decía el otro día Ramiro en El Comercio, un presupuesto sano, un presupuesto equilibrado para el próximo año, un presupuesto racional, ¿no es cierto?, que tenga en cuenta los actuales ingresos que tiene el Estado y no multiplique el déficit fiscal. Esa transparencia también sería indispensable. Probablemente le va a pedir que haya una racionalidad mayor en el aparato del Estado. No le va a decir suprima tal ministerio o tal otro, pero le va a decir recorte gastos, ¿no? Esto ya no puede seguir así. Quiero añadir aquí, Gonzalo, que algunos empresarios, atención en mi artículo, alguno de ellos dice, bueno, no me parece inverosímil que vayan hacia el Fondo Monetario Internacional, pero ni siquiera eso arregla el problema. Es decir, están muy pesimistas. Porque yo le preguntaba, y bueno, ¿por qué estás tan pesimista? Y dice, bueno, porque eso les ayuda a pasar 2015, pero ¿y qué pasa con el 2016? Creo que la confianza es que podría reactivarse un poco la economía, poniendo un poco más de dinero, pagando a los proveedores y deudas internas, ¿no? Y eso, le puedes ayudar a salir adelante, pero el 2016 es un año también extremadamente difícil, no hay perspectivas de que los precios del petróleo vayan a subir, el drenaje de divisas es fuerte, la caída de los depósitos en los bancos también. Yo no quiero hacer terrorismo económico, no se puede hacerlo, además ahora estamos prohibidos, pero hay que decir la verdad. Y los préstamos públicos en asocio con contribuciones privadas, esto dicen que no es nuevo, ¿no? Que la alianza esta no, pues ya Eloy le dio a Archer Harman la posibilidad de que haga el ferrocarril, era una empresa privada estadounidense. ¿Pero con quién ha ensayado de última data el Fondo Monetario este tipo de operaciones combinadas? No, pero eso es una política interna, no es que el fondo apruebe. No es un o niegue. invento de recién aprobado por el FMI. No creo. Es una medida ya un poco desesperada, que Natalie Selly es la que está más cerca de los empresarios, es la que probablemente con algunos de ellos ha desarrollado, ¿no? Para ver si hay inversión, porque el problema es ese, ¿no? Que faltan recursos a la economía, por eso es que habría que recurrir al Fondo Monetario, ya que nadie más en este momento le presta al Ecuador. Ramiro Crespo. La cosa que hay que tomar en cuenta es
que el cupo del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional es 350 millones de dólares. Y el Fondo Monetario Internacional en una línea normalmente le puede prestar hasta 2 veces el cupo. Son 700 millones. Entonces tal como vez... tope. Sí, tal vez es demasiado optimista. Demasiado optimista esto de los 2.500. Hay una línea... 3.000 señalan. No, o sea, yo lo que digo es que 3.000 necesita la economía mínimo y que el préstamo sería hasta 2.500. Sí. Eso digo en realidad. Entonces, porque hay otras ¿a ti líneas. te parece una línea O sea que el Ecuador tiene inexistente? No, o... normalmente un derecho así en condiciones normales para todos los socios, o sea, los derechos de todos los socios es el doble de su cuota, y la cuota son... el FMI ha dado una cantidad así a un país que está entrando a un proceso de en crisis. el caso de Grecia, la cantidad que le ha dado el Fondo Monetario es muchísimo mayor que la cuota. Pero en esos casos es cuando hay, por ejemplo, riesgos sistémicos que puedan afectar. O sea, Grecia tenía problemas, le podía afectar a Portugal, le podía afectar a España, le podía afectar a Italia, como efectivamente estaba ocurriendo. En el caso del Ecuador, para irse a riesgos sistémicos que podrían afectar a otros países con la misma calificación de crédito. También hay una línea que se llama flexible, que por ejemplo con México, creo que el caso con México son 30.000 millones que, porque manejan la economía de otra forma, porque la manejan bien, etcétera, etcétera, que es lo que hace. Entonces el fondo les da una línea de crédito hasta 30.000 millones, y en el caso de Colombia creo que son 10.000 millones, donde giran. La tienen permanentemente por si acaso, pero la usan únicamente en caso de extrema necesidad, y tratan de no usarla en lo posible, porque ya el mismo uso puede mandar una mala señal al mercado. Creo que lo del monto es obviamente un dato que me dieron, pero es lógico que una cosa que sí, aunque no haya un riesgo propiamente sistémico, no le interesa al Fondo Monetario que el Ecuador vaya a colapsar, digamos, ¿no? Que vaya a tener un problema muy serio en su economía. No le interesa, y tal vez eso pueda mover un poco la cuota para arriba, ¿no? Un poco para que le dé un poco más, porque no le interesa que el Ecuador vaya a colapsar, digamos, o que se acerque al colapso. Esto podría ser una de las cosas que considera el fondo, que para flexibilizar un poco más de esa cuota, pero es muy bueno el dato que da Ramiro. ¿Conocían ustedes en Análisis Semanal, Albertito, esta circunstancia que a manera de primicia nos trae la revista Plan B, pero con una investigación periodística de el serio y concretísimo Gonzalo Ortiz Crespo? Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días. Bueno, lo que estamos viendo es que el dinero ya no le está alcanzando al gobierno. Estamos ya en 2015 una necesidad de financiamiento que inicialmente era de 8.800 millones, con un precio que se presupuestó en $80 por barril. Y vemos que con la caída del precio del petróleo la necesidad de financiamiento saltó a 11.500 millones. Y el gobierno ha tenido que adoptar algunas medidas. La primera ha sido más endeudamiento. Ha conseguido el endeudamiento de las fuentes que ha podido, pero vemos que el endeudamiento ya no es tan fácil de conseguir, y para 2016 definitivamente no va a poder repetir la hazaña de endeudarse en 5.200 millones en desembolsos como lo ha conseguido este año, entre endeudamiento interno y externo. Vemos que el riesgo país se ha incrementado de una manera muy importante. A octubre teníamos un riesgo, octubre del año pasado teníamos un riesgo país de 400 puntos, hoy día estamos sobre los 1.300 puntos. Es decir, nos cuesta, si vamos al mercado internacional de capitales en este momento, pagaremos de alrededor de 13 y 14%. Vemos por otro lado que el recorte en los ingresos, ha habido un incremento en los ingresos. El gobierno ha hecho algunas reformas tributarias. Empezamos con una a inicios de año, la de incentivos a la producción, la moratoria tributaria. Todo eso le ha permitido recaudar algo más, pero tampoco es una opción para 2016, porque una economía débil no debe ser cargada con más tributos, aunque el gobierno probablemente quiere insistir en esa línea. Y la línea menos explorada ha sido el recorte de gastos. Ha habido un recorte de gastos de 2.200 millones de dólares, pero vemos que todavía es un recorte insuficiente. Entonces, para 2015 estamos con una faltante de recursos para poder financiar todo ese presupuesto, que probablemente se financie con retrasos a proveedores u otras opciones de crédito, sobre todo crédito a proveedores.
Para 2016 el gobierno va a tener que cambiar la estrategia. Sin embargo, de 2016 es un año electoral, lo que va a hacer que evite nuevamente hacer recortes más allá de los estrictamente necesarios, y entonces el acudir al fondo definitivamente es una opción que no soluciona el problema integral, pero le permite comprar algo más de tiempo para poder pasar las elecciones, poder pasar este periodo electoral. ¿Qué gana o qué ganaría el Fondo Monetario Internacional perdonando prácticamente todos estos sapos y culebras que ha tenido el manejo de la economía ecuatoriana? Señala taxativamente el autor de esta crónica en la parte correspondiente, dice: ¿cómo lo va a explicar Correa a sus huestes? Obviamente, ¿soportarán esta herejía quienes siguen creyendo en él con fe de carbonero? Y han aguantado lo del Yasuní, han aguantado lo de Dusaga, han aguantado al Comecheques, los Druf, el Gran Hermano, los 1.200 millones enterrados en la quimera de la refinería del Pacífico, y todos los sapos y culebras del despilfarro, la ignoración del petróleo a China y a Tailandia, la venta del oro físico, la venta de las libertades cívicas, la persecución de todo aquel que piensa distinto en aras del proyecto. ¿Cómo les va a explicar que ha aceptado un préstamo del Fondo Monetario Internacional y a lo demás quedaría en manos, dice Gonzalo Ortiz, de Vinicio y de Fernando, ¿no? Para que le puedan lavar el cerebro a la gente. Pero esto es lo más complicado para el presidente. ¿Usted cree que se llega a perfeccionar esta operación, Alberto? Bueno, no sería la primera vez que el presidente cambie de opinión. Una cosa es con muchos recursos y poder decir que es del diablo. Ya lo hizo con el Banco Mundial. Recordemos que lo tildó de chantajista cuando se negó a aprobarle un crédito previamente aprobado en 2005, y entonces dijo que expulsó también al representante del Banco Mundial, lo declaró persona no grata, y vimos como pocos años después el gobierno lo sacó como una noticia que el Banco Mundial nos estaba dando financiamiento, y el presidente dijo en ese momento que el Banco Mundial está atrás de nosotros, que económica del país. Entonces no sería la primera vez que haya un cambio en el discurso. Entonces, esto es porque en realidad están admirando el proceso de la Revolución Ciudadana. Entonces yo creo que se puede repetir muy fácilmente. Coincido en que para eso está también toda la maquinaria de comunicación del gobierno, y que en realidad dentro de las necesidades que tiene el gobierno bien vale la pena asumir el riesgo político de cualquier crítica al aceptar el financiamiento del fondo, pero la necesidad es urgente, la necesidad de financiamiento es urgente, y yo creo que le va a llevar a buscar, a explorar a esta y muchas otras opciones, como la otra que se está hablando, que de la que no ha habido más información, es sobre el crédito de proveedores en la importación de crudo. Una otra operación inédita, que en realidad demuestra la necesidad de financiar. ¿Que la están buscando? Sí, exactamente. Hace pocos días anunciaron que para la operación de la refinería de Esmeraldas buscarían importar crudo, algo inédito en el país, no se había hecho desde la rotura del oleoducto, y vemos que ahora lo ven como una opción porque dicen que el crudo importado tiene menos azufre que el crudo nacional. Pero la refinería definitivamente es una refinería que ha funcionado con el crudo ecuatoriano. Puede ser que funcione más eficientemente con crudo importado, podría ser, pero es una refinería hecha para el crudo ecuatoriano, y lo que está detrás es una condición que se establece en esta importación de crudo. Esto no es un invento de un petrolero de apellido Pareja, sino esto ya es un invento de un petrolero de apellido Yanuseli. Entonces, Pareja Yanuseli es el que lleva esta iniciativa al gobernante. ¿Y los petroleros qué han dicho al respecto que usted conozca, Alberto? Bueno, yo creo que todavía no hay una respuesta. Están evaluando el interés en el mercado internacional, probablemente sí consigan interesados, y el tema es que están hablando de 30 millones de barriles, lo que equivale a alrededor de 1.300 millones de dólares con financiamiento, es decir, un crédito de proveedores que también permite ganar tiempo, porque es recursos que recibimos hoy,
que no se deben desembolsar y que hay que pagarlos más adelante. Pero todas estas iniciativas de financiamiento son iniciativas de muy corto plazo, que afectan el flujo de caja del fiscal, y en realidad no están solucionando el problema de fondo. El problema de fondo de tener un Estado que es más allá de lo que podemos sostener en este momento y que se requiere ese proceso de ajuste que el gobierno ha decidido suspenderlo o demorarlo durante este año justamente por motivaciones políticas. Este ajuste que se lo llamó con el eufemismo de optimización, el presidente dijo que lo iba a posponer hasta el próximo año porque los politiqueros iban a hablar al respecto. Entonces vemos cómo se está retrasando las soluciones de fondo que requiere la economía ecuatoriana, y probablemente todo el próximo año la política trate de enfocarse en esa línea porque es un año electoral, un año en que requiere más votos, y un proceso de ajuste nunca es popular y nunca es también bien aceptado por la población. Gonzalo, el párrafo que sigue a continuación me parece que en verdad es un gran golpe. Y el gran golpe en realidad consistirá en decir que el Fondo Monetario Internacional, nada más ni nada menos que el Fondo Monetario Internacional, presta al Ecuador porque cree en el modelo del presidente Correa. Bueno, y esto para los dos hermanos Alvarado les queda pero de maravilla. Sí, ese sería ya el extremo. Como acaba de recordar Alberto, ya lo dijo cuando el Banco Mundial prestó la plata, que el banco le seguía al Ecuador para darle le perseguía al Ecuador porque admiraban el modelo económico. Igual van a decir, el Fondo Monetario no es que nos pone condiciones, sino que cree en la revolución ciudadana y cree en el modelo económico, y es tan exitoso el modelo que además nos prestan plata. Y claro, la mayoría de la gente se va a convencer de esa falacia, ¿no? Sí, si es que lo presentan así, además, con todo el mecanismo de propaganda, alabar la independencia. Eso pues puede calar en el pueblo y puede creerse de una manera bastante ingenua, que es que el fondo viene persiguiéndonos para darnos la plata. Y dirían, no aceptamos ningún condicionamiento del Fondo Monetario. Claro, por eso digo, tienen que hacerse de alguna manera, previamente algunas y otras a la chita callando. Claro. Sí. Más bien es un honor para nuestro país, dirían, que el Fondo Monetario admita que el modelo del presidente Correa ha sido el más exitoso de todos los que se han probado. Y para premiarle precisamente ese éxito de seguimiento del modelo, le dan más plata, porque es obvio, quien quiera que escuche eso va a decir, claro, no. Así es. Hay lógica en eso. No sé qué te parezca a ti, Ramiro. Bueno, a mí lo que yo creo es que ojalá que llegue a un acuerdo con el fondo eventualmente. Porque si con eso, para comenzar, se sinceran las cifras del gobierno ecuatoriano, las cifras fiscales, se sincera el endeudamiento y todo eso, vamos a los ecuatorianos a estar en una mejor situación, realmente conocer en detalle lo que está pasando. También creo que tiene ventajas en el sentido de que va a reducir el riesgo país. En este momento el riesgo país está tan alto que ya prestarle al Ecuador a esa tasa, a esos rendimientos que inclusive han llegado al 17% en el mercado secundario. Ya no tiene sentido. No tiene sentido, porque ¿quién está prestando a esas tasas? Por más de que preste al 17%, o prestaría al 17%, básicamente está asumiendo que esa deuda va a ser castigada muy pronto, inmediatamente, y nadie presta al 17% para que tener que asumir que lo va a tener que pasar, que va a tener que provisionar. Yo creo que, por ejemplo, el equipo económico que está viendo este tipo de cuestiones, el 17% no tiene sentido y tiene que las cosas mejoren. En definitiva, lo que estamos viendo es que no se puede decir de esta agua no he de beber, no voy a beber, sí. Y que realmente el gobierno está aprendiendo a un costo muy grande para todos los ecuatorianos, no de manera socialismo del siglo XX. Cuando hay que recordar una cosa, que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, no para ayudarle al Ecuador,
sino para ayudarle a Inglaterra, a Francia, etcétera, etcétera, en la reconstrucción después de la guerra. Y el Fondo Monetario le prestaba a Inglaterra con condiciones, etcétera, etcétera, en los años 50, 60 y creo que hasta los 70. ¿Qué es lo que pasa ahora con Inglaterra? Inglaterra ya no necesita el fondo y más bien es uno de los que manda en el fondo. Lo que nosotros tenemos que hacer, como hacen países como Chile, etcétera, etcétera, tenemos que hacer es manejar las cosas también que no necesitemos del fondo. Eso es lo que tenemos que hacer. O como México y Colombia, que tienen líneas flexibles, como una línea de sobregiro, en un caso 30.000 millones, en el otro caso de 10.000 millones. Yo sí creo que es muy importante reflexionar que tampoco debemos estar pensando en que la temperatura está en las sábanas. No es de tu cuestión únicamente de traerla al fondo y hacer esto por aquí o esto por acá. En definitiva, el asunto es mucho más concreto. Y tiene esto que ver, y mucho más de fondo, tiene que ver con las enmiendas que se tienen que archivar, en mi opinión, si queremos reducir el riesgo país. Ya nos afectó la calificación de Standard & Poor's, los temas políticos que estamos viviendo. Y dos, que no debe haber reelección del presidente Correa. No debe haber reelección del presidente Correa. Y tres, asegurar que vamos a tener unas elecciones imparciales, libres, y no únicamente con observadores internacionales estilo UNASUR, sino con observadores internacionales de otra parte del mundo. Si eso ocurre y rápidamente se dice, yo creo que el sector privado ecuatoriano va a recuperar la confianza y va a poner la plata en el Ecuador, porque es muy difícil, por más que se ponga alianzas públicos-privadas, etcétera, que venga inversión extranjera directa cuando observan que los nativos del país están recelosos de invertir. Con respecto a que con esta eventual cantidad de 2.500, especulando que sea de 3.000, pero lo claro podría ser de 2.500, no va a solucionar todos los problemas. Así como para ganar en la primera vuelta del 2017, porque Alberto Acosta sabe perfectamente en Guayaquil que la situación del gobierno en información reservada y en grandes incógnitas que pesan especialmente en los negocios con el Asia, no dan pues una claridad lo suficientemente importante como para decir con 2.500 viramos la esquina y el presidente Correa gana en la primera vuelta. No que 500, que inclusive ese monto está en duda, pero si llegase a hacer ese monto es insuficiente la inversión que tiene el gobierno. Entonces definitivamente el próximo año va a tener que para el próximo año se va a tener que presentar un presupuesto mucho más pequeño, que esté más aterrizado con la realidad. Y el cambio más importante que debe darse en la política es uno enfocado a apoyar la producción. Y vemos que desgraciadamente el que tengamos objetivos, el que el gobierno tenga objetivos políticos previos y más importantes en este momento, hace que, por ejemplo, prefiera una discusión sobre las enmiendas o que siga hablando de herencias y plusvalía, cuando en realidad lo que se requiere en este momento es de alguna manera sustituir esa inversión pública que ya no se va a poder hacer. La economía que se acostumbró a esos dólares públicos, a los petrodólares, ahora tiene que pasar un proceso de generar otra fuente de riqueza, y ese es a través de la inversión privada. Desgraciadamente un proyecto de alianzas público-privadas es simplemente una iniciativa dentro de una política global que no es consistente con ese objetivo. Entonces, por más que el proyecto de alianzas públicos-privadas tenga asuntos muy interesantes, como es en la práctica desmantelar el impuesto a la salida de divisas para las empresas, pero es simplemente una iniciativa, se requiere mucho más que eso, se necesita una política integral de fomento de la producción, de generar confianza en el empresariado, y no sé si el gobierno esté dispuesto a dar ese paso en un año en el que más bien va a preferir mover a las masas, sentir que la población tiene respaldo y seguir trabajando en temas más bien que generan más incertidumbre en el resto de la economía, pero que probablemente le permitan ganar votos. Todo eso tendría que sopesar el señor presidente. Ramiro tiene otra opinión.
Sí, entonces, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alberto y quiero mencionar algo. Nosotros hemos traído bastante inversión extranjera al país. Por ejemplo, inclusive que ha sido celebrada en algunas de las sabatinas por el presidente y apoyada por la Corporación Financiera Nacional. Es el caso de Vivienda Popular, Ciudad Jardín, etcétera, etcétera. Nosotros ya no tenemos nada que ver con eso, pero fuimos catalizadores en esa gran inversión extranjera para vivienda popular. Pero, ¿qué es lo que notamos ahora? Que este proyecto nos dice el proyecto está muy bueno, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque está en el Ecuador. Es preferible, es muy malo que un buen proyecto no lo inviertan porque está en el Ecuador. Está en el Ecuador. Hay países que el proyecto puede ser malo, pero lo hacen porque está en ese país. Obviamente uno tiene que invertir en un buen proyecto, en un buen país. Y eso es lo que debemos procurar. Lamentablemente ahora, con todo lo que está pasando, con el ruido y con la realidad, lo que está ocurriendo es que mucha gente no quiere invertir en el Ecuador, ecuatorianos y extranjeros, porque los proyectos están en el Ecuador. La amistad con el presidente Maduro creo que terminó por desgastarle internacionalmente a la administración Correa. Yo sí creo, por ejemplo, cuando es uno de los factores, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando hubo la cumbre de los mandatarios en Panamá, todo el mundo mantuvo una distancia o estableció una distancia con el presidente Maduro por el tema de los derechos humanos, después de la condena de parte de Estados Unidos. Condenaban a Estados Unidos por haber condenado a Venezuela, porque tenían que hacerlo, pero también no le apoyaban a Maduro. El apoyo al presidente Correa fue incondicional. Y yo que estuve ahí en la cumbre paralela de empresarios, me pude dar cuenta que eso no cayó mal, no cayó bien. Y entonces yo sí creo que el presidente debe establecer un distanciamiento con Maduro, porque realmente es una muy mala compañía. Sí. Aparte del agua, ¿con qué cerramos, Gonzalo? ¿Qué hacer si no esperar que el Ecuador tenga mejores días? Estamos entrando en una época bastante pragmática. Bueno, que mejores días con pragmatismo, con realidad económica, sin manipular las cifras. Yo francamente creo, ya lo he dicho en esta radio, que el presidente Correa no va a ser el candidato. Creo que no va a ser el candidato. Él ya lo dijo. Lo ha dicho repetidamente, sábado, pero yo creo que además va a pasar eso, aunque claro, todos los funcionarios gubernamentales le siguen diciendo que él es el único, que él es el escogido de Dios, que tiene que seguir, porque obviamente tienen mucho recelo con cualquier otro candidato que se presente en las urnas. Pero claro, para eso sería necesario, como dice Ramiro, que las elecciones sean independientes, que sean libres, que no haya ningún tipo de truco o de fraude. Para eso tendríamos que luchar todos los ecuatorianos. Y claro, en par podría ser incluso que las enmiendas sean aprobadas y que el presidente no se presente, un poco por ese carácter que tiene Correa, ¿no? De salirse con la suya. Entonces, bueno, bien, ya tengo la posibilidad de reelección y ahora no me reelijo porque no quiero ser candidato. Podría ser. Pero en fin, no tenemos ninguna bola de cristal para ver hacia el futuro, pero lo único que queremos es que al Ecuador le vaya bien, que no entremos en una espiral de que iría de mal a peor esta situación actual, sino que pues se reaccione y que se logre el dinero que es necesario para la economía, pero al mismo tiempo las medidas aquellas de restricción del gasto público, de reestructuración del Estado, que son indispensables para que funcione esta economía. Eso sería. Sí, hay una especie de pronóstico o vaticinio de parte de Walter Spurrier, que preguntó a su yerno: ¿se le hará más difícil al régimen, dice el economista Spurrier, se le hará más difícil al régimen conseguir financiamiento internacional e inversión en el país, tanto de nacionales como de extranjeros? Lo que habría y ya se da es que compañías extranjeras compren empresas nacionales a la baja. Lo estimula la propuesta de una empinada elevación del impuesto a la herencia. A nivel más doméstico, el pretendido impuesto a la plusvalía extraordinaria significa
que quien invierta tiene raíces cuando venda, si es a la baja, pierde, y si es a la alza, quien gana es el Estado. Sí, exactamente, está bien resumido esto. Es el horizonte del 2017 que estaba leyendo en una partecita. ¿Cuál es la opinión de Alberto? Bueno, definitivamente estamos viendo un proceso en el que se ha creado un escenario en el que las familias ecuatorianas están en desventaja frente a compañías internacionales. Si llega a aprobarse el impuesto a las herencias, como se ha mencionado, yo creo que se van a dar, inclusive antes de que se apruebe, el solo riesgo de que se apruebe ya está implicando que muchas empresas en funcionamiento, empresas rentables ecuatorianas, se vendan a grupos internacionales que ven una oportunidad de ingresar al país. Recordemos que esos grupos no pagan el impuesto a la herencia en el Ecuador, se rigen por las leyes en sus países de origen. Entonces pueden tener una oportunidad de comprar empresas a muy buen precio, y por parte de grupos que quieren deshacerse de esas empresas por el riesgo que tienen de que en pocas generaciones termine siendo el Estado el mayor accionista. Entonces, frente a eso, prefieren deshacerse de esos activos. Entonces estamos en un escenario complejo, un escenario que no está favoreciendo la inversión, sobre todo la inversión de familias ecuatorianas que continúan invirtiendo, y tampoco la inversión extranjera, a no ser en estos casos de estas ofertas, de estas gangas que se puede conseguir empresas muy buenas en muy bajo precio, y que esas son las inversiones que estamos viendo, pero son muy pocas las inversiones nuevas que realizan capitales extranjeros. La mayoría de las que hemos visto en los últimos años se da este caso de adquisición de empresas en marcha. Entonces, definitivamente es necesario dar este vuelco en la política pública para generar confianza, para generar este ambiente adecuado para la inversión. El país necesita más inversiones, tanto de nacionales como de extranjeros. Y eso es ese debe ser el objetivo en este momento, porque vemos que ya ese modelo de impulsar la economía desde lo público no funciona, no es viable con bajos precios del petróleo. Entonces hay que dar ese cambio hacia un nuevo esquema que fomente la producción para tratar de sustituir y compensar la caída natural que estamos viendo en este momento en la economía por el escenario externo adverso. En todo caso, hiper importante la crónica de interpretación que ha formulado en la revista Plan B el doctor Gonzalo Ortiz Crespo. Felicitaciones, y creo que hay conclusiones. ¿Algunas? Nada, yo ya dije las mías. Puro deseo de que sea para mejor. Claro, claro. Lo que han contado estos economistas, yo solo soy un editor económico. Me acerco, tengo un posgrado en desarrollo económico, pero ellos, los economistas que han hablado aquí, invitados por ti, son los que nos pintan un panorama realmente complicado si es que no hay cambios inmediatos en la política económica. En todo caso, el autor es de oído agudo, ¿no? Sí, bueno, entrenado ya del periodista viejo. Así es. Las 9:01, casi con 2 minutos. Muchas gracias a Ramiro Crespo. Infinitas gracias siempre por su predisposición a colaborar desde la ciudad de Guayaquil, de Alberto Acosta Burneo. Muchas gracias, por favor, al autor, Gonzalo Ortiz Crespo, Ramiro Crespo, su primo. A mucha honra. Sí, a mucha honra. El uno tiene un pelaje bastante desarrollado, el otro me parece que es una lucha contra la corrupción. Del pelo que se cae. Sí. Bueno, el señor vicepresidente Jorge Glass dijo el día sábado que reemplazó más bien en las sabatinas al señor presidente de la República por su viaje a Nueva York, que la Comisión Anticorrupción tendrá que responder una serie de amenazas se formularon el sábado anterior. Respecto a la central de Manduriacú, aquí están para responderle con todo el derecho de réplica el presidente de los comisionados ciudadanos, Jorge Glass, y también el respetable Julio César Trujillo, miembro de la Comisión Anticorrupción Ciudadana y Cívica. Volvemos entonces en brevísimos instantes.